Y eso también cambia un poco la semiología. Hay un concepto general de lo que es el síndrome anémico, pero se pueden agregar bastantes otros componentes. Ahí también vamos a poder clasificarlas. La semiología específicamente de la anemia ferropriva, que es una de las más frecuentes de todas, y también de la anemia megalocrática. Ahora, anemia, como dice etimológicamente el concepto, significa sin sangre. O sea, viene de la teoría antigua de los 4 humores, que da la sangre, la bilis y 2 cosas más. Y se conoce que existe la sangre desde hace mucho tiempo. Y la gente que tiene bajas cantidades de sangre se le decía anemia. Ahora, en la modernidad actualmente se considera que es la disminución del hematocrito y de la hemoglobina, específicamente la hemoglobina, es el marcador que nos dice si es o no por debajo de los valores normales según la edad, el sexo y el estado fisiológico de una persona. O sea, se dice menos de 2 desviaciones estándar y por eso en los hemogramas finalmente han estado calzando eso. Hay límites que están consensados en la literatura, pero siempre va a ser este el concepto. Fisiopatológicamente ocurre que hay una disminución de la masa de eritrocitos con consecuencia de falta de aporte de oxígeno a la célula. Realmente el eritrocito es para eso, es para poder realizar un transporte de oxígeno a los tejidos periféricos. También funciona un poco como buffer ácido-base, pero principalmente es eso. Y en la parte clínica, la anemia se va a presentar como síndrome anémico, no siempre, pero es la manifestación que uno espera con un nivel de anemia determinado. Y en ese caso tenemos 2 parámetros. Muchas veces en la patología ocurre que, aparte de evaluar al paciente, como anamnesis y examen físico, voy a dejar igual la digamos por si acaso. Para que... ¿Ah? Pero después nada más. Ah, entonces. Por un lado está el motivo de consulta, ¿cierto? La análisis de examen físico, el diagnóstico sintomático que voy a llegar y después los exámenes complementarios. Eso es el esqueleto de todo lo que han visto, imagino, hasta ahora en semiología, pero simultáneamente y transversalmente a este proceso que tenemos que realizar, por otro lado tenemos que reconocer la anemia, caracterizarla y luego clasificarla, porque en la clasificación finalmente voy a determinar esta podría ser por esta causa y definitivamente no es por esta otra causa. Uno va separándose bastante respecto a cómo uno va interpretando el hemoglobina. Ahora, esta es una ecuación que habla respecto a qué componentes van a producir o van a condicionar la entrega de oxígeno a nivel tisular. Esto son conceptos que se ven en medicina intensiva, en que hay tanta disfunción orgánica que finalmente tengo que ir modulando los pacientes los distintos componentes para lograr mejorar la perfusión del tejido. Nosotros tenemos basalmente una reserva fisiológica tremenda que nos permite adaptar nuestro cuerpo a las necesidades que requiere, tanto en basal como en un estado físico de estrés. Porque finalmente la anemia es un componente de todo lo que tenemos para poder entregar oxígeno. Entonces, D, que es de delivery, por un lado va a depender del gasto cardíaco, por la hemoglobina, por la saturación arterial de oxígeno, por 4 más la presión arterial de oxígeno en la sangre por un multiplicador. Todas estas son condicionantes que van a finalmente determinar cuánto es lo que tenemos de oxígeno a nivel tisular. Entonces, el gasto cardíaco, Angélica Largo. No sé quién. La persona. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bomba el corazón. ¿Cómo? Disculpe. El gasto cardíaco es la cantidad de litros como de sangre que se bombea el corazón para poder llegar a todos los factores. ¿Y cómo se determina la deuda? ¿Qué componentes forman el gasto cardíaco? Sí, cantidad de sangre en un minuto que bombea el corazón. ¿Eso es? No, nada tienes que decir.
como cosas que lo afectan en la fotografía? No, no es. Ahí están levantando la mano. Vamos a darle el paso. La frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Cómo es el volumen sistólico? Que el volumen sistólico es como es los capilares de sangre que están en por cada construcción del corazón. Se dice volumen eyectivo. Volumen sistólico también podría referirse a el volumen que tiene el corazón en algún momento del sistema. Podría ser al principio o al final de la sístole, y eso es distinto porque depende de la sístole. Yo justo elimino el volumen eyectivo y quedo con un volumen de sangre residual. Entonces, eso sería lo que queda en el corazón. Pero el volumen eyectivo es cuánto semestre yo logro eyectar a la circulación sistémica con cada latido. Entonces, por un lado depende de la frecuencia cardíaca y por otro lado de cómo funciona el corazón. O sea, el inotropismo, la precarga, la poscarga, que finalmente me van a condicionar un cierto volumen en cada latido. Y cuántos latidos yo tenga en cada minuto, finalmente va a ser el volumen total que va a generar el gasto cardíaco. La hemoglobina, ¿cierto? La saturación arterial. Entonces, finalmente, por concepto, vamos a estar disminuyendo por alguna condición la hemoglobina y finalmente vamos a tener otros mecanismos que van a permitir adaptar el cuerpo a mantener una entrega de oxígeno adecuada. ¿Ya? Pasa que pacientes que tienen enfermedades crónicas tal vez no tienen estos mecanismos de compensación o bien el paciente los tolera, pero finalmente determinan que esta disminución de entrega de oxígeno nos genere síntomas y signos. ¿Ya? A nivel, como concepto para que se lo dejen y se lo preguntan en la prueba, los niveles de hemoglobina en general van a ser 14 más menos 2 en mujeres y 15 más menos 2 en hombres. O sea, el punto de corte para decir que uno tiene anemia es hemoglobina bajo 13 en hombres y bajo 12 en mujeres. El hematocrito suele ser el triple de lo que es la hemoglobina. El hematocrito finalmente es solamente ver el frasco de sangre ya precipitado y decir, ya de toda esta muestra, el 40% es rojo. Y la cantidad de eritrocitos por millones por decilitro es tremenda, también disminuye, pero el marcador principal va a ser la hemoglobina. Por eso en mujeres y en hombres se da eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta diferencia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque las mujeres menstruan, entonces igual liberan cierta cantidad de sangre al mes que el hombre no libera. Tiene mucho sentido, pero no. Tiene que ver también con la diferencia entre el EPO, porque los hombres al tener testosterona y se promueve la vía de la Muy bien. Exactamente. Eso que está mencionando acá la compañera, efectivamente, las mujeres pierden una cantidad de sangre significativa todos los meses, pero una vez que eso se convierte en un estado patológico, en que hay hipermenorrea o hay trastornos también de la menstruación y de los ciclos hormonales, es que genera finalmente una anemia, pero no basalmente vamos a tener ese corte por eso, sino por lo que dicen acá. La síntesis de testosterona basal que tienen los hombres genera que la eritropoiesis aumente, basalmente más elevada. Hombre bajo 13, mujer 12, el embarazo por concepto se considera 11. Hay, por ejemplo, en el segundo trimestre gente que dice, no, bueno, en el segundo trimestre es 10.5, pero bajo 11 quédese por ahora. En pediatría va a depender completamente de la edad y ahí nos vamos de nuevo a las definiciones estándar y se considera lo que esté bajo el percentil 10 para la edad. ¿Y qué pasa con las personas mayores? Que la gente mayor en general tiene anemia. Tiene menor cantidad. ¿Cómo? Debe tener menor cantidad de hemoglobina basalmente, por eso no se ocupa lo mismo, la misma tabla. Hay cambios fisiológicos para el paciente geriátrico que determinan que hay diferencias en la síntesis de eritrocitos, cómo finalmente el sistema cardiovascular se adapta en un periodo en el que ya pasa una fase distinta de la vida. O sea, los pacientes mayores, ya sea 60 o 65 años, fisiológicamente son distintos a nosotros. Entonces está la rama de la geriatría que más allá de evaluar los cambios, evaluar al paciente como un ser fisiológico distinto. Y de hecho,
por lo mismo tienen un sistema de síntesis medular distinto. Sin embargo, todavía no hay un consenso de que sea distinto a la gente que sea más joven. O sea, a pesar de que uno podría decir eso, no vamos a considerarlo hasta ahora para fines prácticos que igual se cumplen con los mismos puntos de corte que se rige los adultos jóvenes. Y como decía la compañera, efectivamente, es la testosterona que finalmente hace la diferencia en los puntos de corte entre hombres y mujeres. Tiene que ver solamente con el sexo. Y de hecho, gente que está con terapia de reemplazo hormonal y que se inyecta testosterona, ya sea por transición o porque tienen un hipogonadismo, empiezan a aumentar sus niveles de eritrocitos. Y de hecho, usualmente generan hemoglobina sobre el valor de corte o generan polilobulia. ¿Cómo? Los adultos mayores no se piensan en sarcopenia como causa de la disminución de la hemoglobina. No directamente. Definitivamente no ayuda que el estado nutricional en sarcopenia es menor, es peor. Y eso condiciona finalmente menor incorporación de las distintas proteínas requeridas para la síntesis, no solamente de la médula, sino que basalmente el epitelio que esa parte constante. Pero es un punto importante. Muchas veces los pacientes adultos mayores por anemia tienen sarcopenia. Los deportistas por bebés usan el dopaje de No, en realidad, pero unos efectos adversos. O sea, no porque yo tener mayor hemoglobina, como vimos en la ecuación, me va a aportar más al oxígeno. O sea, probablemente los atletas que están bien condicionados ya tienen el aporte máximo de oxígeno que se puede obtener, de lo que tienen que suplir es la masa muscular. ¿Estos valores se ajustan si la persona vive como a muchos metros de altura por el nivel del mar? Buena pregunta. Para fines prácticos no, pero uno espera que pacientes que viven, por ejemplo, en el altiplano puedan tener niveles mayores de hemoglobina y de hematocrito. Incluso pueden tener síndrome anémico con valores que son menores, que para nosotros no generaría nada de problemas, a ellos tal vez más. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué tenemos este tema con la gente que vive arriba? El hipoxia. ¿Y por qué? La mayor altura, la presión del oxígeno no disminuye, pero no como disminuye el oxígeno, disminuye la presión. Entonces no se puede hacer tan fácil la calculación de los alveolos, porque no hay tanta diferencia de presión, y después se siente como que falta oxígeno en la sangre y se aumenta la glucosa. Es la fracción de expiración de oxígeno la que disminuye. Y eso es un estimulador directo a nivel renal para aumentar la síntesis de eritropoyetina, que finalmente es una hormona que se sintetiza basalmente en el riñón para poder modular la eritropoiesis específicamente, con factores tisulares asociados a hipoxia. Pero claro, son estados anormales, en el sentido que esperamos que todos los pacientes estén como a nivel cerebral y suena peor. Entonces, ¿cuál era la razón sobre que la gente mayor tendría a tener anemia? ¿Era por senescencia o era Por un lado, senescencia del sistema de síntesis medular, pero por otro lado, es bien factorial. Tiene que ver con la parte nutricional, tiene que ver con enfermedades crónicas que van a determinar que basalmente ya tienen predisposición a anemia. Entonces, hay distintos componentes. No da para conversarla ahora, pero sí es para que lo tengan como concepto. Las personas mayores, a pesar de que puedan tener niveles iguales de anemia, tienen procesos fisiológicos que condicionan basalmente anemia respecto a personas más jóvenes. Ya, ahora es el tema de anemia, pero tienen que anotar porque es la definición. Es el diagnóstico sindromático establecido por signos y síntomas derivados de la anemia. ¿Qué es la anemia? Eso ya lo sabemos. La intensidad de la clínica, o sea, qué tan marcados son los síntomas y signos, va a depender de la velocidad de instalación, de la edad del paciente y de otras enfermedades intercurrentes que generan estos pacientes. Puede además existir elementos que orienten a patologías específicas. Más allá del síndrome anémico, tener esta cosa que yo digo, wow, esto tiene algo que ver.
y es un síndrome multisistémico por disminución de la entrega de oxígeno a nivel general. Bien. Ahora, siempre tenemos que regirnos cuando hablamos al paciente en este síndrome, o qué es lo que yo quiero buscar en este paciente, cuál es la manifestación clínica más frecuente de encontrar y cuál es la manifestación clínica más característica de lo que yo estoy buscando como diagnóstico sintomático, como diagnóstico específico, que eso es lo que se conoce como patognomonía. ¿Han escuchado esa palabra? Súper. Entonces, tenemos lo que es sensible, que va a estar presente en la gran mayoría de los pacientes, incluso los que no tienen la enfermedad, y tenemos lo específico, que es lo que no necesariamente va a estar presente en todos los pacientes, pero que definitivamente no lo tiene la gente que no tiene la enfermedad. Esto me imagino que lo han visto en cierto grado, tal vez en segundo año, o en posibilidad y especificidad. Estos son términos que efectivamente, si yo por ejemplo estoy evaluando la sensibilidad y la especificidad del test rápido de VIH, es muy sensible, pero no es específico, porque me va a salir positivo en la mayoría de la gente que tiene la enfermedad, y la sensibilidad va disminuyendo en relación a eso, y la especificidad es que salga negativo cuando la gente no tiene la enfermedad. Esto mismo se aplica a los signos y síntomas que nosotros podemos tener de los pacientes. O sea, por ejemplo, en un paciente, no sé, que tiene una leucemia mieloide crónica, la esplenomegalia va a ser, no sé, sensible del 70% y específica 90%. No es que sea verdad, pero es para poner un ejemplo. Se logra a veces determinar cuánto es la sensibilidad y la especificidad de los distintos signos y síntomas, porque efectivamente uno, cuando aprende los distintos síndromes, es como, no, y si veis esto, es esto y nada más. Eso suele ser lo específico, que no se ve en la población sana. Lo ideal es que tuviésemos, que todos los signos y síntomas de los pacientes estuviesen en el medio, o sea, como el punto perfecto de voy a considerarlo siempre, y si lo tiene la enfermedad, y esto no lo voy a encontrar fuera de la enfermedad. Pero en el centro médico es difícil. ¿Por qué? Porque los síntomas son más o menos sensibles, pero muchas veces van a ser en específico. La palidez, o pallor, como lo pueden encontrar en inglés, es la pérdida de la coloración de la piel y de las mucosas. ¿Por qué? Hay un descenso del número de glóbulos rojos, que eso es anemia, ¿cierto? Y hay una redistribución del flujo sanguíneo desde la piel hacia órganos nobles, o órganos que deben mantener una entrega de oxígeno adecuada. Entonces, hay un cambio en cómo el cuerpo empieza a redistribuir hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia los riñones, para mantener las funciones de estos órganos que son bien oxígeno dependientes versus la piel que está. Y la piel es tremendamente masiva en términos de área, entonces yo disminuyo el aporte de oxígeno a nivel arterial tomando hacia otro lado. Y por eso finalmente los pacientes tienen esta palidez. Uno lo puede ver a nivel de piel, que es complicado a veces, especialmente los pacientes con piel más negra, pero siempre las mucosas a nivel de cavidad oral o a nivel de la conjuntiva van a empezar a disminuir. Y me dice, efectivamente, uno solamente con mirar el ojo al paciente podemos ver si tiene palidez, que por lo tanto puede tener anemia. Difícil, a menos que los pacientes sean blancos pálidos como basalmente. En ese caso pasa lo que pasa, ¿cierto? Tenemos pacientes que son pálidos basalmente pero no tienen anemia, y por otro lado tenemos pacientes que tienen anemia, tienen palidez y tienen la enfermedad. Entonces la palidez es un signo del síndrome anémico. Síntomas generales que son productos de esta disminución del aporte de oxígeno van a ser, por ejemplo, la astenia, fatiga y disnea. ¿Alguien me puede definir, o si lo han visto antes en este curso, qué es la astenia? Sí, cansancio, agotamiento, es la generación de baja energía. ¿Sí? Y la fatiga, por otro lado, o fatigabilidad muscular, muchas veces va a ser que los pacientes, por ejemplo, están haciendo su actividad de la vida diaria, como que
no tienen la fuerza suficiente que tenían antes, subjetivamente, porque esto todo es subjetivo. A pesar de que tal vez así también no tienen la fortaleza muscular que ellos mismos definen como su basal. ¿Y qué es la disnea? La sensación subjetiva de falta de aire de agua. Ahora, ese nuevo sistema general, los acabo de engañar, porque es una manifestación cardiopulmonar. La disnea, en realidad un síntoma tanto de patología cardíaca como pulmonar, y en realidad yo no voy a ver pacientes con disnea a menos que tengan una enfermedad de base. A los pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia respiratoria crónica, o tienen EPO, o tienen X cosas, o pacientes con insuficiencia cardíaca, basalmente tienen un grado de disnea que puede deteriorarse con el desarrollo de la anemia. Entonces, la disnea de por sí no está con los pacientes con anemia, salvo que tengan algo más. Pero sí, manifestaciones cardiopulmonares que van a depender de la velocidad de instalación, puede ser la taquicardia, la palpitación de los pacientes, incluso algún soplo sistólico funcional. Acuérdense, os sentimos al principio que el gasto cardíaco puede aumentar para poder suplir lo que la hemoglobina no está dando, ¿cierto? Usualmente esto va a darse en pacientes que tienen una instalación más brusca de la anemia. O sea, si tengo una anemia que se desarrolla en una semana, entonces efectivamente van a sentir taquicardia. Por ejemplo, si el paciente empieza a embolizar o tiene un taco gigante y está perdiendo sangre y se está anemizando, va a activar rápidamente distintos mecanismos simpáticos, el sistema de aldosterona, va a estar clínicamente con hartas cosas que están diciéndonos que este paciente está con un estrés fisiológico tremendo y está supliendo y manteniendo el aporte de oxígeno a través de mejorar la taquicardia con el gasto cardíaco. Difícil aumentar, por ejemplo, el contenido arterial de oxígeno, pero sí el paciente puede aumentar su ventilación, además, pero eso es independiente. Otra cosa, el soplo sistólico funcional, no sé si han tenido clases todavía de cardio, de semiología cardíaca. ¿Cómo sería un soplo sistólico funcional? ¿Ah, yo? Sí. O sea, creo que se refería como tercer sonido que se escucha en la batería. Ese es un ruido, este es un soplo. Porque uno puede tener soplos, ¿cierto?, de la aportación cardiopulmonar y que puede tener que ver con alguna valvulopatía, pero hay soplos que se dan solamente porque el corazón empieza a estar en un estado hiperdinámico y este aumento de flujo, que tal vez es un poco más turbulento a nivel del tracto saliar ventrículo izquierdo, va a generar ruido. Ahora tiene que tener ciertas características del soplo para yo decir efectivamente es funcional y tal vez no es por alguna patología estructural del corazón. ¿Alguien sabe cuál puede ser? Por un lado que sea sistólico, si es diastólico no es funcional. Y por otro lado la intensidad, realmente es funcionable hasta 3, máximo 4 grados en la escala de la intensidad que no, ya deberían saber. Si tengo un soplo que es mucho más grande, por ejemplo, que incluso se escucha de lejos y suena, eso no es funcional, eso es que hay alguna patología estructural que me está generando este soplo. Y lo otro es que solamente por tener anemia, algunos pacientes, no todos pueden generar edema, o sea, por ejemplo, edema de extremidades inferiores, edema a nivel de la pared abdominal, es bastante más infrecuente, pero se da porque estos pacientes, por estos mismos mecanismos de compensación, aumentan su sistema de drenaje de tensión aldosterona y van reteniendo sodio. Y muchas veces, si yo logro corregir la anemia de los pacientes, el edema va a desaparecer. Entonces se ven pacientes más críticos que tienen una anemia muy marcada, que empiezan a generar edema. No es lo más frecuente, pero es importante que sepan que puede ser una manifestación de la anemia. Infrecuente, pero puede ser. Tengo preguntas. En el tema del edema, ¿también sería una manifestación cardiopulmonar o sería esta? Cardiopulmonar. Ya. Y lo otro, con respecto al tema del gasto cardíaco, la gente aumenta, pero en realidad se redistribuye como estaban los porcentajes corporalmente. Por ejemplo, si noto que está la palidez, porque
se redistribuyen y además puede aumentar el ritmo del corazón, va a mejorar la capacidad de inyectar sangre y también la frecuencia para lograr aumentar el ritmo cardíaco. Pero eso es en pacientes agudos, pacientes que desarrollan anemia, por ejemplo, por pérdida digestiva o lo que sea, por meses y meses. El paciente muchas veces no lo va a sentir, no se va a sentir, puede que se sienta cansado, pero va a tener anemia bien marcada con una sintomatología que uno diría, oye, pero este paciente debería estar más cansado, debería estar súper fatigado, debería tener que descansar de sus actividades porque tiene mucha anemia, pero en realidad los pacientes a largo plazo se adaptan a todos estos mecanismos que estamos conversando. ¿Y el edema causado por la anemia causa, si no la poco? Usualmente es difícil saber. Muchas veces es porque hay alguna patología cardiopulmonar correcta. La mayoría de las veces que uno tiene pacientes con anemia y edema es porque además tiene insuficiencia cardíaca, pero en casos extraños uno puede tener edema solo. ¿El estado clínico funcional de cuánto la intensidad? La intensidad puede ser de 3 a 4, va a depender de la literatura, lo máximo. Acuérdense que los hombros históricos son de 1 a 6, los diastólicos son de 1 a 4. Ahora, manifestaciones neurológicas, ¿por qué? Porque, ¿cierto? A pesar de que estamos intentando rescatar y mantener la perfusión adecuada a nivel cerebral, que es uno de los órganos nobles, la anemia puede finalmente vencernos y tenemos síntomas asociados al bajo flujo de oxígeno cerebral, o sea, agudo crónico, y tenemos, por ejemplo, cefalea, alteración de la conducta, insomnio, o somnolencia de un excesivo, o disminución de la capacidad de concentración. Son todas cosas que se dan por la anemia como manifestación neurológica. Y de hecho, solamente con tener déficit de hierro uno puede tener alguna de estas manifestaciones, porque la ferropenia es el estado previo a que se desarrolle una anemia ferroprieta y también puede generar síntomas. Muchas veces, que como lo que se ha hablado en los últimos 5 o 10 años, es la relevancia de tratar el déficit de hierro, porque efectivamente los pacientes disminuyen su capacidad de atención, la conducta es un poco alterada, ¿cierto? Y se puede deber no anemia, sino que solamente déficit de hierro. Eventualmente va a generar una anemia, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, lo que estamos hablando es cómo vamos a poder ordenar. ¿Qué mecanismos están produciéndose en el cuerpo para compensar la anemia? Por un lado, hay una disminución de la afinidad de hemoglobina por el oxígeno, por la cantidad de concentración que hay. Y, por lo tanto, hay esto con el objetivo de finalmente poder soltar la máxima cantidad de oxígeno cuando llega a nivel de los tejidos periféricos. Aumenta la síntesis de 2,3 glicosilicato también, que es un buffer que se da para mejorar la afinidad o cambiar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que se sintetiza dentro del eritrocito. La redistribución del flujo sanguíneo, que ya la hemos visto, desde piel, riñón y áreas esplénicas, o sea, visceral, se refiere a tejidos digestivos interabdominales, por ejemplo, al cerebro y al miocardio. Y hay un aumento del gasto cardíaco por la disminución de la poscarga que esto puede generar. Y el aumento de la eritropoiesis, que finalmente diría, pucha, pero mandemos hormonas a la médula ósea para que produzca más glóbulos rojos. Eso se da a mediano y largo plazo. Eso es el mecanismo de compensación más lento, a pesar de que puede que nosotros tengamos el estímulo, la síntesis o el aumento de la síntesis de la eritropoietina a nivel renal demora. Y eso genera finalmente una maduración acelerada de los glóbulos rojos. Y, como yo les decía, en agudo podemos tener un aumento de la respuesta humoral. O sea, aumenta la vasopresina, aumenta la aldosterona, el aumento de la eritropoietina, que el efecto va a ser más retardado, pero todo esto está activándose cuando hay un cambio brusco de hemoglobina en el paciente. ¿Cierto? ¿Alguien sabe qué es la vasopresina? Era una hormona que aumentaba como la absorción de agua en el culo. O sea, se llama la hormona antidiurética porque efectivamente estoy reabsorbiendo agua a nivel de la última parte del sistema tubular renal,
Pero, como dice el nombre, efectivamente vasopresina es un vasopresor. O sea, cuando hay disminución importante de la bulimia o incluso una anemia importante, también hay unos receptores distintos a nivel arteriolar que finalmente generan un aumento de la presión arterial. Pero esto en estados bastante más graves, o sea, pacientes que pierden un quinto de su volumen total de cuerpo. En ese momento, que vamos a hablar más adelante, uno ve, toma la sangre, no va a tener anemia porque va a tener la misma cantidad de concentración de hemoglobina, pero efectivamente es un estado en que el cuerpo tiene que adaptarse y tenemos estos mecanismos finalmente que van a estar presentes. Ahora, no solo hay un síndrome anémico, que vamos a ver ahora, sino que hay varios que van a depender de la biología. El síndrome anémico puro es el que ya conversamos, que se da por el descenso de la concentración, de realidad es de los niveles de hemoglobina a nivel plasmático, ¿cierto? Ya conversamos de lo que son los síntomas y signos propios de la anemia, pero dependiendo del mecanismo de la anemia nosotros podemos tener síntomas adicionales. Por ejemplo, tenemos el síndrome anémico hemolítico. No solamente hay una disminución de la concentración de hemoglobina, sino que hay procesos de hemólisis, independiente de cuál sea. Hemólisis quiere decir que hay una ruptura patológica de los glóbulos rojos, ya sea en la circulación, ya sea en el sistema arterial, independiente de cuál sea, se genera una liberación de los componentes del glóbulo rojo, lo que implica muchas veces aumento de la bilirrubina, y lo que tenemos como consecuencia es ictericia de piel y mucosa. También podemos tener esplenomegalia. ¿Por qué? Porque si la hemólisis efectivamente es a nivel, por ejemplo, del vaso, yo puedo empezar a tener aumento del vaso, y la poluria es porque hay aumento de la bilirrubina directa a nivel sanguíneo. ¿Ya? Ahí va a depender, eso sí, de cómo es el proceso de hemólisis, pero algunos pacientes van a tener poluria, especialmente que tienen anemias hemolíticas como anemia hemolítica autoinmune o una microangiopatía trombótica, pero finalmente el hemolítico uno tiene que asociarlo a, o sea, si yo tengo un paciente que tiene anemia y aparte está amarillo, puede que esté hemolizando. Ese es el proceso mental que tienen que realizar. Bien. El síndrome anémico hemorrágico, por otro lado, disminuye la concentración de hemoglobina y yo puedo ver un sangrado clínico directa o indirectamente, ¿cierto? Ya sea físicamente estoy viendo que hay sangre que está saliendo del paciente por algún lado, o bien está el antecedente, sabe que yo antes de aquí vomité como 1 litro de sangre, el paciente va a estar anémico. En la clínica adicional va a ser según la severidad y la pérdida de la polemia. Entonces, ahí el paciente va sudando, va a estar taquicárdico, puede que incluso la estabilidad hemodinámica cambie, o sea, puede hipotensarse el paciente, incluso va a estar polipnéico, porque finalmente está intentando compensar esta disminución del aporte de oxígeno para que no pasemos a la respiración anaeróbica. Entonces, esto es como de perogrullo, pero sí, la hemorragia efectivamente hay una disminución del contenido de eritrocitario. Como yo les digo, si yo en un paciente que llega a la urgencia y le tomo muestras de sangre, puede que tenga una hemoglobina, no sé, se tuvo un accidente de tránsito, se le rompió el vaso y pierde 1/3 del volumen de sangre que ya dejó de circular. Yo al principio voy a tomarle un hemograma, por ejemplo, y tal vez la hemoglobina va a estar normal, incluso un poco disminuida, o incluso aumentada porque hemoconcentra el paciente. Pero yo le empiezo a manejar con suero, intento estabilizarlo, reponer la bulimia y ahí se va a empezar a anemizar. Entonces, la anemización se va a ver más adelante, no es inmediatamente en un paciente que está con una hemorragia activa. Puede que si tiene pérdidas antes, tal vez la hemoglobina ya ha estado en disminución, pero hay una discordancia entre lo que uno ve y el examen de laboratorio. Y nuevamente vamos a ver, ¿cierto? Los mecanismos que tienen que adaptar el cuerpo para lograr mantener una entrega adecuada de oxígeno. Sí.
este síndrome anémico hemorrágico siempre es agudo, o puede ser crónico también. Puede ser crónico también, pero el característico se da cuando el paciente pierde alto nivel de volumen sanguíneo de manera rápida. ¿Ya? En verdad, uno igual puede tener, claro, lo que sale acá. Hay distintas causas de pérdidas de sangre, como hemorragia digestiva alta, baja, hemoptisis, hematuria o trauma directo a algún segmento del cuerpo. Entonces, esto lo vamos a ver en respectivas clases, cómo poder evaluarlo, pero esto se va a acompañar probablemente o no del síndrome anémico. Y por otro lado, esto es súper importante, el síndrome anémico global o síndrome aplásico se da cuando no solamente hay disminución de el nivel de hemoglobina a nivel sanguíneo, sino que hay una insuficiencia medular, donde dice que hay un compromiso de todas las líneas hematopoyéticas y por lo tanto yo veo el hemograma y veo que hay pancitopenia, ¿cierto? Porque las otras líneas tenemos la línea roja, la línea blanca y la blanca. ¿Y cómo los vamos a evaluar? Serie roja, el síndrome anémico. La serie blanca, de por sí, yo voy a tener menor producción tanto dependiendo del mecanismo, pero vamos a tener un recuento total de leucocitos menor y eso finalmente genera por un lado una inmunodepresión y susceptibilidad a infección y también por ejemplo plaquetas, en que si tenemos una descenso importante tenemos susceptibilidad a procesos de hemorragia espontánea o traumática. Los pacientes se hacen así y se hacen el mismo moretón porque no tienen plaquetas suficientes para mejorar su hemostasia primaria. ¿Se les ocurre alguna patología que pueda generar un síndrome global en que se vean las tres cosas? Bien. En el leucemia el ejemplo clásico es que esta neoplasia finalmente genera una liberación o una proliferación anómala de un cierto progenitor de la línea leucocitaria que al final ocupa todo el espacio de síntesis medular del resto de las líneas y finalmente genera que tengamos ambas cosas, las tres cosas. Ahora una leucemia puede tener, en términos blancos, puedo tener un recuento de glóbulos blancos gigante, igual, normal o disminuido, eso es independiente. Pero que tenga caída de rojo y de plaquetas es muy sugerente. Y uno ve eso, uno ve que efectivamente el paciente lleva con tal vez se hizo un corte y como que en realidad nunca terminó de sangrar y coagular bien, hematomas, pacientes que están cansados en términos de semana, que están pálidos, etc. Entonces, el síndrome global implica que las tres líneas están comprometidas. Ese, aparte de la leucemia, aparte de eso, igual se da como de nacimiento, o es más como que se va dando por alguna. Hay aplasias medulares que son adquiridas y otras que son congénitas. Usualmente hay fenómenos que se dan en el nacimiento de los seres humanos que tienen que ver con una síntesis anómala de las distintas líneas, pero y qué bueno que lo mencionas. El término cuando uno dice aplasia medular se refiere específicamente a una enfermedad autoinmune en que hay una destrucción inmunomediada de las stem cells a nivel medular. Entonces los pacientes empiezan con una pancitopenia tremenda, no es porque tengan leucemia, sino que es una patología como tal que me genera esto. Yo la estudio y tengo que trasplantar a los pacientes para que logren recomponer su sistema de síntesis medular. O sea, aplasia medular, si ustedes lo escuchan, se refiere a eso. En caso de metástasis, puede ocurrir un pancitopenia Como que sea otro en la plaza que genera. que se aloja como en la. Depende. No. Usualmente, en términos generales, cuando son neoplasias sólidas, difícil que me generen esto, a pesar de que, claro, el cáncer de próstata o cáncer de mama me genera compromiso óseo, es más que nada como lesiones focales, no es tanto en la parte de la síntesis. A diferencia de las neoplasias hematológicas o líquidas,
en que es más fácil que haya infiltración medular y eso genere disminución. Por ejemplo, eso pasa con los linfomas. Los linfomas cuando empiezan pueden generar, por ejemplo, iniciarse en el tejido linfoide, por ejemplo, en una adenopatía, era la siguiente porque están conectados por conducto linfático, eventualmente puede llegar a la médula y puede ir reemplazando el tejido medular y de hecho después hacerlas salir a la sangre y uno ve en el hemograma, wow, hay muchos linfocitos, pero eso es células del linfoma que están dando vuelta. Entonces suele pasar más que nada con neoplasias hematológicas que con sólidos. ¿Bien? Por eso es que finalmente se evalúa hasta el concepto de cómo yo veo el hemograma y finalmente qué puedo interpretar a partir de eso. Ahora, esto es como cierto signo de signo. ¿Cómo los caracterizamos? Porque una anemia no solamente es disminución de la hemoglobina, que debe estar, sino que hay que ver las características morfológicas del glóbulo rojo, la inspección directa, el recuento de los reticulocitos, el estado de las otras series, que es lo que conversábamos, ¿cierto? Si hay afección de las otras líneas, los datos que puede aportar el mielograma, que el mielograma finalmente es lo mismo que el frotis de sangre, o sea, en vez de tomar una muestra de sangre periférica y ver cómo están las células directamente, tomo una muestra de la médula ósea y son el reviso. No es que todo el paciente se lea, es bien puntual y depende de cuál es el motivo, pero finalmente es un complemento bien avanzado a nivel secundario y terciario de una anemia, que también los datos aportados por la misma biopsia. O sea, yo tomo una muestra del hueso y yo necesito ver qué es lo que está pasando a nivel de la síntesis medular. Estos últimos puntos son un poquito más específicos y no tanto del resuelto médico en general, pero es importante que muchas veces la anemia van a terminar en estudios dirigidos de la médula ósea. Estos tres tienen que saberlo sí o sí. ¿Alguien me puede decir lo que son los reticulocitos? Voy a sacar la lista. Eran de la parte del Fueron de los eritrocitos que se liberaban a la circulación. Vicente Oshiro. Ya está. Martín Peña. No eran precursores de plaquetas. Los precursores de las plaquetas son los megacaricitos. Pero la gente dice que el cocaína Sí. Los reticulocitos son el precursor de los glóbulos rojos, el precursor primero de los glóbulos rojos a nivel de la sangre. ¿Cierto? El glóbulo rojo cuando empieza a sintetizarse, en algún momento pierde su núcleo, empieza a generar esta forma que es bicóncava y finalmente ya tiene una síntesis completa de lo que son todas las moléculas de hemoglobina que ya están ensambladas para poder desarmar. Antes de eso, tenemos estas células que son los reticulocitos que son un poco más grandes porque todavía falta disminuir el volumen del citoplasma y muchas veces tienen restos nucleares que todavía no son eliminados y que también se pueden ver en el frotis. O sea, cuando uno tiene reticulocitosis, quiere decir que no solamente tengo un sistema eritrocitario que funciona, porque efectivamente estoy teniendo más precursores de los glóbulos rojos presentes, sino que estos además pueden ser tantos que empiezan a liberarse a la circulación sanguínea. O sea, si yo veo reticulocitos, siempre hay un número basal de reticulocitos en la sangre. Como que uno puede verlo y es como, oh, bueno, está funcionando la médula. Y aparte tengo otro cuarto de glóbulo rojo bueno. Pero cuando la médula empieza a ser hiperregenerativa, o sea, hay un estímulo que me dice, tengo anemia y necesito más glóbulos rojos, empieza a haber un aumento del porcentaje de reticulocitos en la sangre. Y eso vamos a ver más adelante. Porque el recuento reticulocitario nos puede hablar de ciertas patologías. O sea, el hemograma. Aquí tenemos un hemograma. Y yo quiero que me lo interpreten. Alicia Brante. ¿Cómo se interpreta un hemograma? ¿Qué hay que hacer? Si es que no saben está bien, pero ¿qué piensas tú que pasa? Eso por lo que recuerdo que hay que ver lo de los valores, no
¿Qué información entrega el hemograma? O sea, no acuerdo si recuerdo lo de la célula, o sea, la línea blanca. Por ejemplo, había de como cierto porcentaje y si estaba como, por ejemplo, aumentado un cierto tipo de porcentaje, podría significar que había algún tipo de infección viral o bacteriana, dependiendo qué tipo de célula blanca había. Y eso también salía lo de la prueba del coágulo. Ya, eso es aparte. Ahí. No es parte del hemograma como tal. Muchas veces lo voy a pedir, pero no es la información que me entrega el hemograma como tal. Pero si tú dices eso, la serie blanca yo la puedo interpretar en relación a procesos de infección y puedo determinar eso. Pero hay otros componentes que tenemos que dar. Pásale la pelota a alguno de tus compañeros. No, tenés que elegir. No sé. ¿Qué información? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel. ¿Qué información da el hemograma? ¿Qué es lo que uno tiene que esperar ver que te pasan una hoja y dice, esto es un hemograma? Y yo creo que comparar los valores de referencia con, en este caso, si estamos viendo línea, por ejemplo, el hematocrito de hemoglobina, comparando. Está apagado. Sí, sí. La respuesta es, tengo información de la serie roja, de la serie blanca y de las plaquetas. Nos da esas tres líneas y la idea es que nosotros, antes de decir esto ya está interpretado, tengo que verlo de arriba hacia abajo. Entonces, como bien tú dices, tengo el recuento de eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, ¿cierto? La hemoglobina es el marcador más importante para yo hablar de la anemia. Yo sé que van a bajar los eritrocitos, a bajar el hematocrito, pero la hemoglobina es la que me va a aportar el crédito. Tenemos algunos parámetros como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos hablan de yo sé que hay una cierta cantidad de eritrocitos, ¿cierto? Pero también va a tener características distintas según cómo estén esos parámetros. La serie blanca puede tener el recuento total de leucocitos, que son todos los leucocitos que uno pueda ver, o sea, todas las células mieloides y linfoides que yo pueda encontrar. Aquí te habla del porcentaje, ¿cierto? Los neutrófilos totales, que son la mayoría, linfocitos, monocitos, eosinófilos y menos frecuente basófilos, eritroblastos y otras cosas. De la serie blanca no se ven normalmente progenitores, o sea, no es como que estén los reticulocitos de los glóbulos blancos dando vuelta, eso es anormal. Aquí nos informan basalmente, no, mira, igual tiene como dos reticulocitos, no. Entonces, esa información hay que pedir, solicitar. Y por otro lado está el recuento de plaquetas, que más allá de eso está el volumen plaquetario medio, que habla también lo mismo, como qué tan grande es cada una de las plaquetas. Pero quedémonos con estas cosas importantes, que son los índices eritrocitarios o índices de Wilson, que es el BCN, el HCN y el CHCN, que según cómo estén, más allá de que tengo anemia, yo puedo decir, esta anemia es así, así o así. El volumen corpuscular medio es el volumen promedio de los glóbulos rojos. Esto es un análisis que no se hace por persona, sino que toma una máquina, ve el volumen de los promedio de los pacientes, independiente de cuál sea la distribución, y te da es calculado el hematocrito partido con el repuesto de glóbulos rojos. El valor normal suele ser 90 más o menos 8, pero fíjense que entre 80 y 100 el BCM está normal. La hemoglobina corpuscular media nos habla de cuánto es la cantidad de hemoglobina que hay en esta masa eritrocitaria que yo estoy buscando. Contenido de hemoglobina promedio de los glóbulos rojos. Dice la hemoglobina partida por el repuesto. El valor normal es 30 más 3. ¿Bien? No es tanto importante que se sepan los valores, pero sí el BCM. O sea, entre 80 y 100 el BCM es normal. Este da lo mismo. Así que sepan que la concentración de hemoglobina corpuscular media está bien. Pero es como lo mismo que el otro y quédense con esto. Y el otro que está aquí, que es AD o RDW, es la amplitud de la distribución eritrocitaria.
que esto es un porcentaje que habla del grado de variación del tamaño de los glóbulos rojos. Que el valor normal está entre 5 y 15%. O sea, no todos los glóbulos rojos son exactamente iguales. Yo puedo tener algunos que tienen un citoplasma más grande, y otros tienen un diámetro más grande y otros más chicos. Y que tanto yo tenga en esta distribución en campana entre el más chico y el más grande, nos va a hablar de la distribución de amplitud que tienen los pacientes. Entonces, si yo tengo una amplitud aumentada, quiere decir que tengo glóbulos rojos muy grandes y otros muy chicos. Y de hecho, estos muy grandes pueden ser reticulocitos también. Habla acerca de eso. Tengo el promedio de glóbulos rojos, tengo el BCL, digamos que la mayoría está como al 90% y tengo un RDW de 12%. Y la frecuencia, o sea, cuánto es la cantidad de glóbulos rojos que tengo, la mayoría van a estar cerca del promedio y esto me da una amplitud normal. Sin embargo, yo puedo ver un escenario distinto. Tengo pacientes que tienen unos glóbulos rojos de muy pequeño tamaño, otros muy grandes, con tamaño normal. Y tengo entonces una distribución que también es de campana, pero tengo BCM bien chicos y bien grandes. Y finalmente me va a dar el mismo BCM, o sea, el promedio va a ser el mismo, pero la amplitud va a estar aumentada. Eso se va a ver en ciertas patologías y también cuando lo informan como anisocitosis. O sea, isocitosis quiere decir todos los glóbulos rojos iguales. An quiere decir que no es así. Anisocitosis. Entonces este es un concepto súper importante porque es un número, un parámetro que ahora en el hemograma va a decir, ¿qué significa? ¿Dudas hasta ahora? Esta parte del hemograma me da cotota, pero si lo logramos pasar, se da por zanjado el tema de las arenas. Con respecto al hemograma, como la velocidad de segmentación globular no aparece en el hemograma. Buena pregunta. Depende del lugar. Muchas veces lo van a pedir igual, o sea, lo van a poner. Pero hay veces que lo que aparece no lo coloca. Que es un parámetro bajo que es el VHS. ¿Qué significa? Básicamente como hacen pasar a los glóbulos rojos, como si los valores estaban aumentados, indicamos infección o cáncer. Ya, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué es el VHS? Como con la velocidad que se aumenta. Velocidad horaria de sedimentación. O sea, tú pones la muestra de sangre, esperas una hora y ves cuánto es lo que ha logrado precipitar la fase de glóbulos rojos de la sangre. Lo normal es hasta 20-25 milímetros por hora. Si eso aumenta, quiere decir que tengo algún componente humoral a nivel de la sangre que hace que precipite de manera más rápida. Por ejemplo, puedo tener altas inmunoglobulinas porque tengo una infección o tengo algún tipo de otro componente que es anómalo y que me aumenta la VHS. Así que, efectivamente, uno puede considerarlo una parte del hemograma. En realidad, uno siempre lo tiene que ver cuando evalúa por primera vez un paciente, pero no es una evaluación propia de una de las series de la sangre, sino que es una evaluación de la muestra de sangre como tal. Entonces, el PCM entre 80 y 100. Y lo otro es el frotis de sangre periférica, que nos habla morfológicamente cómo están viéndose en el microscopio los glóbulos rojos. Si esto es normal, si uno lo ve directamente, no lo ve de lado, porque se aplastan con el, ¿cómo se llama? Con la placa. Yo voy a ver una célula que es redonda, que tiene menor coloración al centro porque es el lugar que tiene menos citoplasma, y eso finalmente es una célula normal. Podemos tener esferocitos, microesferocitos, o sea, un citoplasma irregular, lipocitos, ovalocitos, dacriocitos, células en blanco, que hay un halo de menor cromía, el estomatocito, el queratocito, el estrictocito, que es un fragmento, o sea, se destruye el glóbulo rojo y queda un pedazo volante, equinocito, acantocito, la célula falciforme. Hay distintas cosas que uno puede ver en el frotis y también eso nos va a orientar. No es propósito de semiología, pero estos son ejemplos de lo que uno puede encontrar en un frotis y que también nos va a ayudar a caracterizar las almas. Solamente eso. Y finalmente los reticulocitos, como yo les decía, son estas células que son más grandes y que tienen todavía restos de núcleo que todavía no es eliminado.
estas líneas celulares previa al glóbulo rojo maduro, el valor normal es 2% o menos de los glóbulos rojos circulantes. Habla de cómo está la regeneración de la médula ósea, y si uno lo ve en términos de Flotis también lo van a ver como policromasia, o sea, como efectivamente el núcleo se tiñe, pareciera haber más cromasia. Ahora esto, para lograr tener un número, se calcula en relación a la cantidad total de glóbulos rojos, y eso hace un índice de producción en retículo horizontal, que vamos a hablar más adelante. Ahora finalmente clasificando las anemias. Hay distintas clasificaciones y no están muchas veces tan determinados los puntos de corte, pero vamos a hablar de la evolución, una anemia aguda versus crónica. En realidad ese sí que no tiene punto de corte. Hay gente que va a decir 4 semanas, 2 meses, pero en realidad más allá de eso es la evaluación de la anemia en contexto de cómo está sintomáticamente el paciente y cuánto yo espero que haya desarrollado su enfermedad. La intensidad o la severidad va a ser según el punto de corte de la hemoglobina. Una hemoglobina sobre 10, anemia leve, 7-10, moderada, bajo 7, severa. Salvo en términos de números. El origen anatómico de la anemia puedo verlo de la siguiente forma: un problema central o medular en que tal vez la síntesis está disminuida por X motivo que está ocurriendo basalmente en la médula, o bien procesos extramedulares o periféricos que finalmente, como disminuye, la médula empieza a funcionar y me genera finalmente una compensación. O sea, la anemia tiene que ser en relación a: tengo una anemia, pero la médula estará funcionando bien o estará funcionando mal. Los índices eritrocitarios, como yo les decía, el BCM es el más importante porque nos habla de una anemia que es normocítica, o sea que el tamaño de los glóbulos rojos es normal, o está disminuido bajo 80, o está aumentado sobre 100. La cromía, también uno puede hablar de normocrómica o hipocrómica según esté el HCM sobre o bajo 26, pero el marcador más importante va a ser el BCM. La capacidad de regeneración medular, ya hablamos. Una anemia va a ser arregenerativa cuando el índice de producción reticulocitaria esté bajo 3%, o el recuento absoluto de los reticulocitos esté aquí al revés, bajo 50 veces. ¿Por qué? Porque tengo una anemia que estoy esperando que la médula empiece a responder, ¿sí? Que me esté produciendo más eritrocitos, y si eso está ocurriendo, la médula no está funcionando en compensación del proceso de anemia, no está regenerando la masa de glóbulos rojos que le requiere. Entonces, podemos hablarlo como arregenerativa o regenerativa. Y por último, la etiología, en términos de los distintos mecanismos que pueden ser. Puedo tener alteración de la proliferación de los glóbulos rojos, alteración de la maduración celular, ya sea citoplasmática nuclear, y puedo tener pérdidas, ya sea por hemorragia, por hemólisis, por X motivo, a nivel periférico. ¿Sí? Y esta diapositiva, que es muy buena, finalmente nos habla de qué clasificación podemos tener respecto a las anemias. Yo puedo ver primero la anemia y yo puedo ver el recorte absoluto de los reticulocitos. Si yo tengo un reticulocito, si tengo aumento de los reticulocitos, quiere decir que tengo una anemia que es regenerativa. Hay una pérdida excesiva de eritrocitos, y eso se puede dar solamente por dos causas: o es hemólisis o es hemorragia. Todo el resto de las anemias van a tener por defecto reticulocitos disminuidos o normales, que quiere decir que hay una producción disminuida o ineficaz de eritrocitos, y ahí me voy a ir al BCM, donde veo si es bajo, está normal o está alto. La anemia más frecuente de todas va a ser la anemia por déficit de hierro, que es una anemia microcítica. También puede ser una anemia de inflamación crónica, sideroblástica, que es súper infrecuente. La anemia normal, que puede ser, por ejemplo, un BCM normal, por ejemplo, la anemia de la inflamación crónica, que es la segunda anemia más frecuente de todas. Anemia aplásica, por ejemplo, lo que está hablando de la aplasia medular, y lo dice también como ejemplo. Y los altos, el BCM alto, como la deficiencia de vitamina B12 folato, mielodisplasia, o por ejemplo un paciente que tiene una anemia por la enfermedad hepática crónica. Entonces, este es el esquema basal que uno tiene que seguir para hablar de
qué es lo que está pasando con la anemia del paciente. Esto no es tanto de semiología, pero es necesario entenderlo para poder asociarlo a los distintos procesos que se dan y cuáles son las anemias más frecuentes que vamos a ver más adelante. Aquí, hombre, así que descansemos 15 minutos y